Capítulo 601. A solo 40 minutos de la votación constitucional del Sejm polaco, el arzobispo Ignacy Malarski, futuro miembro principal de la Confederación de Targowica, miró por la ventanilla del carruaje y vio que el cruce de caminos estaba bloqueado por docenas de soldados de caballería que controlaban uno por uno cada carruaje que pasaba. La inquietud se apoderó de su corazón e inmediatamente le ordenó al cochero que tomara un desvío por un callejón lateral. Poco después, se puso ropa de sirviente, se colocó un sombrero de fieltro y avanzó solo hacia el salón del Parlamento mientras ordenaba al carruaje que siguiera dando vueltas alrededor de la ciudad de Varsovia. De hecho, a lo largo del camino vio a aliados políticos como el conde Blanity, el arzobispo Gosicki y otros detenidos por los soldados. Sin embargo, gracias a su discreto disfraz, logró pasar desapercibido cerca del salón del Parlamento. Al ver a los parlamentarios pasar frente a las puertas del salón del Parlamento, recuperó la confianza, se quitó el sombrero y se dirigió al Parlamento, murmurando para sí mismo: «Maldito sea Poniatowski. Pretende detenerme con esas tácticas. Esta estúpida constitución jamás será aprobada». No creía que el príncipe Poniatowski se atreviera a permitir que los soldados lo acosaran allí, delante de los miembros. De repente, entre la multitud de ambos lados, un joven noble lo señaló y declaró en voz alta: «¿No es ese el arzobispo leal a los rusos?». Alguien inmediatamente repitió el sentimiento: «Sí, es él». ¿Por qué se le permite a alguien así participar en el Gran Sejm? Debería emitir su voto a los pies del zar, no en Polonia. El discurso del rey Estanislao II en el Palacio de Invierno, que había sido publicado por periódicos rusos y circulado en Polonia, causó indignación generalizada debido a su obsequiosidad, empañando significativamente la reputación del rey. Y la reputación de la nobleza polaca mencionada en el discurso como leal a Rusia se multiplicó por 10. La gente siempre estaba dispuesta a perdonar al rey inconscientemente, creyendo que fueron estos nobles quienes lo engañaron para que se humillara ante Rusia. Dos jóvenes tuvieron el coraje de enfrentarse al arzobispo Malarski y le preguntaron por qué había elegido ser servidor de los rusos. Él los reprendió duramente, pero esto solo atrajo a más espectadores a rodearlo. Al poco rato, sonó la campana que anunciaba el inicio de la votación desde el Sejm. El arzobispo Malarski, a solo 50 metros del Palacio de Justicia, se vio separado por un muro de gente, tan distante como si estuviera en el horizonte. De esta manera, más del 70% de los delegados prorrusos, así como la mayoría de los líderes extremadamente conservadores, no participaron en la votación. Mientras tanto, los realistas, liberales, centristas y conservadores moderados ya habían llegado a un compromiso. A las 3 de la tarde, el Sejm finalmente anunció la noticia de que la nueva constitución de Polonia había sido aprobada con éxito con 268 votos a favor y 31 votos en contra. Los miles de ciudadanos circundantes estallaron inmediatamente en una emoción desbordante, saltando como locos, abrazándose fuertemente y profiriendo vítores atronadores. ¡Viva la Constitución! ¡Viva Polonia! Gracias a Jesús, realmente pasó. Esta es una victoria del Sejm, una victoria de la libertad. El rey Estanislao II nos mostró muy visible durante la votación, pero después se apresuró a firmar la Constitución y juró al arzobispo Félix Turczy que siempre sería leal a la Constitución. Luego abandonó el Sejm con mucha discreción, sin perder un instante, en dirección a San Petersburgo. La gente vio el convoy del rey y se burló con desdén, susurrando entre ellos: «Esta miserable criatura que solo sabe complacer a los rusos». Ja, su reinado lo obtuvo acostándose con una mujer rusa. Gracias a Dios que el príncipe Poniatowski está al mando del gobierno. De lo contrario, Polonia habría caído en manos del zar hace mucho tiempo. De hecho, sin la iniciativa de Su Alteza el Príncipe, nuestra constitución nunca habría podido existir. ¡Viva Su Alteza el Príncipe! He oído que el príncipe está reclutando tropas. ¿Quién vendrá conmigo a alistarse? Lo haré. ¿Y yo también? Mientras la multitud comenzaba a congregarse en la plaza del Palacio Acienki para celebrar, el conde Blanity, el obispo Masalski y otros finalmente recuperaron su libertad. Sin embargo, la votación había terminado y nada podía cambiar el resultado. Si querían revocar la Constitución, necesitarían el apoyo de más de 2/3 de los miembros del Sejm, es decir, 260 miembros. Estaba claro que esto era imposible.
Estos hombres apretaron los dientes, maldiciendo al príncipe Poniatowski y a los despreciables plebeyos que se atrevieron a asediarlos, y al mismo tiempo se dirigieron a la casa del conde Stanislaw Potocki como si fuera un acuerdo tácito. Esa noche, la nobleza ultraconservadora polaca, encabezada por el conde Potocki, se reunió, todos con rabia en sus rostros y clamando en voz alta. El rey y sus lacayos nos han engañado a toda Polonia. El voto de hoy es inválido. Correcto. No debemos aceptar bajo ningún concepto semejante resultado. Debemos encontrar una manera de revertir la situación actual. De pie en el centro de la multitud, el conde Potocki levantó la mano y gritó en voz alta. Todos los polacos no deben dejarse cegar por los prusianos y esas pequeñas facciones realistas, tengan la seguridad de que solo Rusia puede salvar nuestra patria. Para equilibrar su postura prorrusa, los ultraconservadores difamaron al Partido Patriótico y al Partido Realista acusándolos de estar controlados por Prusia, un país con el que Polonia estaba aliada en ese momento. Curiosamente, a los ojos del Partido Patriótico y de la pequeña nobleza, el rey era visto como aliado de las fuerzas prorrusas. Bien entrada la noche, el conde Potocki anunció que convocaría a toda la nobleza conservadora polaca a una reunión secreta medio mes después en la ciudad de Targowica para discutir el futuro de Polonia. Sin embargo, lo que el conde Potocki y los demás no sabían era que, después de que el príncipe Poniatowski recibiera una pista de Joseph, dio instrucciones al Comité de Libertad y Seguridad para que vigilara de cerca a estos ultraconservadores. En ese momento, en la casa del conde Potocki, había 2 sirvientes miembros de la Confederación de Abogados. Afuera, había otras 5 personas presentes. El reciente complot clandestino había sido claramente escuchado por ellos. En la provincia de Eslavonia en el sur de Austria. Más de 2000 insurgentes serbios y varios cientos de soldados búlgaros, desafiando un intenso fuego, sufrieron entre 300 y 400 bajas, pero finalmente lograron llegar al frente de las fuerzas aliadas austriacas y polacas. El comandante serbio, observando esto con sus binoculares, estaba rebosante de alegría. Sus valientes guerreros solo necesitaron una carga para dispersar a los cobardes austríacos. Esta era la experiencia que había adquirido en más de una docena de escaramuzas con el ejército austríaco. Sin embargo, justo cuando esperaba una gran victoria, una tropa de caballería roja y blanca surgió de detrás de las colinas hacia el este. Para ser precisos, estos hombres estaban vestidos con uniformes militares rojos, con 2 imponentes alas blancas unidas a sus espaldas. Cuando sonó un cuerno profundo, la unidad de caballería formó rápidamente filas y cargó hacia el flanco derecho de las fuerzas serbias a gran velocidad. El comandante insurgente ordenó urgentemente a su propia caballería reforzarse, pero claramente, sus soldados de caballería mal entrenados se sintieron intimidados por la vista de los ángeles de 2 alas rojos y su abrumadora presencia, moviéndose vacilantemente hacia el flanco de infantería después de un retraso considerable. Capítulo 602. El comandante polaco Kościuszko, al ver moverse la caballería enemiga, ordenó inmediatamente a los oficiales que estaban a su lado que tuvieran sus 4 escuadrones de caballería listos para reforzar en cualquier momento. La caballería alada era el símbolo del ejército polaco y debía asegurar la victoria en cada batalla, al menos hasta el enfrentamiento decisivo con los rusos. Por lo tanto, Kościuszko siempre esperaba hasta que la situación en la batalla estuviera clara y tuviera la victoria asegurada antes de enviar a la recién formada caballería alada. Esta consolidaría su prestigio al aniquilar al enemigo. Por supuesto, la caballería alada ya era la élite seleccionada entre miles de soldados de caballería, con el más alto nivel de equipamiento y paga en el ejército polaco, y su moral era asombrosamente alta. Tan pronto como la caballería serbia entró en contacto con la caballería alada, se dispersó en desorden. El comandante de la caballería alada, Antoni Madaliński, envió inmediatamente un escuadrón para perseguir a los jinetes enemigos, mientras que los demás soldados giraron hacia el norte en un círculo, se reagruparon y luego cargaron contra la infantería serbia con sus sables con empuñadura roja en alto. 1 hora y media después, Kościuszko, viendo que las fuerzas enemigas habían escapado de su campo de visión, ordenó detener la persecución. La orden del príncipe Poniatowski fue entrenar a las tropas en tantas situaciones de combate real como fuera posible. Calculó que en esa última batalla al menos cerca de 1000 serbios habían sido capturados o muertos. Si continuaban la persecución, podrían capturar completamente al enemigo, y entonces no habría más oportunidades de combate real.
Dejando a un lado la culpa en su corazón, se volvió hacia el comandante austríaco que estaba cerca y dijo: Nuestro reconocimiento en la orilla norte del río Sava no es lo suficientemente exhaustivo. Perseguir más profundamente podría llevarnos potencialmente a una emboscada enemiga. Este último, ya acostumbrado a su cauteloso estilo de mando, inmediatamente lo elogió generosamente y no dijo más. Al otro lado, la caballería alada, escoltando a más de 300 prisioneros serbios, regresó al campamento con la frente en alto, sus plumas brillando bajo el sol crepuscular. Los soldados polacos que los rodeaban los observaban con ojos llenos de envidia y admiración. Sin mencionar los logros de la caballería alada, solo su impresionante apariencia fue suficiente para hacer babear a todos los soldados. El par de alas en sus espaldas, hechas de finas varillas de acero y plumas de avestruz, pesaba solo 5 kilos. Fueron encargadas a empresas de moda francesas, con un coste de hasta 50 francos, financiadas por el gremio textil de Lyon. De lo contrario, la empobrecida Polonia jamás podría permitirse estas alas. Y el efecto de su formación práctica fue bastante significativo. Estos nuevos reclutas, recién llegados de Polonia y que solo habían completado los ejercicios más básicos de formación y tiro, tras varios meses de combates reales en el campo de batalla, habían dejado atrás claramente su ingenuidad de novatos. No es que quisiera decir lo alta que era su destreza en el combate, pero al menos no se olvidaban de recargar sus municiones cuando alguien moría a su lado, lo que equivalía aproximadamente a los resultados de 2 años de entrenamiento en el cuartel. San Petersburgo. Palacio de Invierno. Cuando Pladentzubov vio el rostro demacrado de Stanislao II aparecer en la puerta, su humor se volvió inmediatamente tan deprimente como si hubiera caminado por campos fangosos a finales de otoño durante un día. Catalina II también pareció algo sorprendida. Miró a Stanislao II, quien se inclinó en señal de homenaje, y dijo: Pensé que habías vuelto para presidir la legislación y que estarías ocupado durante mucho tiempo. Oh, ya sabes, se suponía que tomaría mucho tiempo. Olt me admiró al zar con ojos sinceros, pero el anhelo en mi corazón no me dejó sentarme para hacer nada, así que tan pronto como firmé ese pedazo de papel, me apresuré a regresar. Catalina II miró a la carne fresca a su lado, aparentemente un poco avergonzada, le hizo un gesto para que se fuera primero y luego se dirigió a la carne vieja. Stash, quizás deberías interesarte seriamente en el asunto de la Constitución polaca. Que yo sepa, esta ley ha tratado injustamente a muchos nobles honestos. Oh, Su Majestad, ¿podemos hablar de la Constitución más tarde? Preguntó Olmert, indicándole a un empleado de la puerta que trajera su guitarra, impaciente por decir: de regreso a Varsovia, compuse esta pieza mientras la extrañaba, y debo tocarla para usted de inmediato. Ah, lo he llamado Amores Prohibidos. Catalina II reveló una sonrisa amable y asintió. Yo también lo espero con ansias. El sonido de la guitarra se elevó y flotó a través de la habitación, tocando suavemente la parte más suave del corazón del zar, sumergiéndola en su encanto al instante. Esta pieza se había convertido prácticamente en sinónimo de guitarra clásica, conocida en chino como romance de amor, suave y melodiosa, como si un amante estuviera susurrando recuerdos dulces y simples al oído. Tras recibir la pieza del príncipe heredero de Francia, Stanislao II se preparó para jugar esta carta del triunfo cuando llegara el momento adecuado. Hoy fue ese día. Era plenamente consciente de que la nueva constitución erradicaría muchos males profundamente arraigados en Polonia y conduciría a su revitalización, incluso a su retorno a la grandeza. Al mismo tiempo, la constitución inevitablemente vulneraba los intereses de la gran nobleza y del poder ruso. Sin frenar los beneficios de estos vampiros, Polonia solo podía seguir debilitándose. Aunque Rusia afirmó superficialmente que no interferiría en la legislación polaca, en realidad siempre había ordenado encubiertamente a las fuerzas prorrusas en Polonia que obstruyeran el surgimiento de la Constitución. Por esta razón, la Constitución polaca estuvo preparándose durante más de una década y solo hoy ha sido aprobada con dificultad. Una vez ratificada la Constitución polaca, era inevitable que Rusia se enfadara. Lo que Joseph no le había dicho era que apenas un año después de que se aprobara la Constitución del 3 de mayo en el Sejm, Rusia invadió descaradamente Polonia. Joseph había logrado que los polacos redujeran al máximo las cláusulas radicales de la Constitución y vigilaba de cerca a la Confederación Targowica, que había servido como pionera de Rusia en la era de los dos melones. Aún así, el riesgo de una intervención militar rusa seguía siendo muy alto.
Pronto, la canción llegó a su fin. Catalina II la saboreó durante 5 o 6 minutos antes de abrir los ojos y aplaudir suavemente Old Meat. No eres menos brillante que los genios de Viena. Quiero oírla de nuevo. Esto es para usted, Su Majestad. Puede escucharlo cuantas veces quiera. Stanisław II inmediatamente volvió a tocar la guitarra. Luego interpretó piezas como Maya Artuil Boboni, siguiendo la tradición, comenzó el proceso de rememorar dulces recuerdos con el zar hasta que se acercó el crepúsculo cuando ella terminó su cita especial cansada pero realizada, de muy buen humor. Stanislao II guardó su instrumento y se dispuso a partir, pero oyó a Catalina II decir: aún queda tiempo para la cena. Háblame de la Constitución polaca. Acabas de volver de Varsovia, ¿no? El rey de Polonia hizo una pausa y se le hundió el corazón al darse cuenta de que lo inevitable eventualmente llegaría. Se giró con una sonrisa. Su respetable majestad, la verdad es que no hay mucho que decir. Sabe, Polonia es demasiado pobre, y tras mucho debate, los ministros concluyeron que brindar seguridad y esperanza a los de abajo les hará trabajar más para ganar dinero y pagar impuestos. Ah, esto también puede contribuir a la grandeza de Rusia. Capítulo 603. Stanisław August Poniatowski habló con extrema humildad. Su Majestad, Polonia siempre estará bajo su protección. Toda nación sabe que cualquier mejora en Polonia es inseparable de su gracia. ¿De verdad? Catalina II negó levemente con la cabeza. He oído que inculcas constantemente en tu pueblo la idea de que son polacos, hablen polaco, ruso o alemán. Al instante, un sudor frío le corrió por la espalda al rey de Polonia. Sabía que si pronunciaba una sola palabra equivocada en ese instante, podría hundir a Polonia en el infierno. Pero la sonrisa en su rostro se hizo aún más radiante. Majestad, esto es solo una treta para convencer a esos prusianos y rumanos que se resisten a pagar impuestos. Si se sienten polacos, pagarán impuestos al rey de Polonia, ¿no? Los principales grupos étnicos de Polonia, concretamente los polacos y los lituanos, no representaban una proporción elevada. Había un gran número de prusianos, rusos, austríacos y rumanos dentro de sus fronteras. Esta fue una de las razones principales por las que era difícil formar una defensa unida contra las invasiones extranjeras. Stanislao II continuó. Algunos funcionarios insensatos de Varsovia difundieron este engaño en Ucrania. Allí no hay necesidad de ello. Oh, si esto te incomoda, les ordenaré que detengan esa propaganda ahora mismo. La idea del nacionalismo polaco había sido ampliamente adoptada durante los últimos 2 años, estaba tan profundamente arraigada en los corazones de la gente que ya no había necesidad de que el gobierno la promoviera. Más tarde, ordenaría al Congreso que emitiera una prohibición que prohibiera la promoción de la ideología de la gran nación polaca. Pero una corriente de pensamiento no se puede detener con decretos. Incluso podría provocar un espíritu de rebeldía en la población y despertar un nuevo fervor. Sin embargo, esto privó a Rusia de excusas para molestar al gobierno polaco. Mire cuánto lo he intentado, pero estos desgraciados simplemente no escuchan, no hay nada que pueda hacer. Catalina II entrecerró los ojos, como si aceptara la explicación de Stanisław, y luego preguntó abruptamente: ¿y qué hay de la importante expansión del ejército de Varsovia en los últimos meses? ¿Es también para asustar a esos miserables que se niegan a pagar impuestos? Stanisław II sintió que se le tensaba la cabeza. Sinceramente, si no fuera por los minuciosos planes de contingencia que su sobrino y el señor Sais habían preparado antes de partir, seguramente habría estado demasiado nervioso para hablar en ese momento. Afortunadamente, la pregunta del zar no superó las expectativas. Majestad, es solo para ganar dinero, suplicó lastimeramente. Ya sabe, el problema de la deuda en Polonia se ha vuelto extremadamente grave. Creo que más tropas solo consumirán más finanzas para mantener. La voz del zar era algo gélida. Dime, ¿contra quién exactamente se supone que luchan todas estas tropas? Stanisław II luchaba por mantener la calma, fingiendo estar herido. Su Majestad, estas tropas son realmente solo una empresa comercial. Mavaovsky, para ganar algo de dinero para el Tesoro Nacional, pensó en el método búlgaro de organizar a los miserables inútiles como mercenarios. Así como Austria expresó su necesidad de lidiar con la rebelión en Eslavonia, le permití reclutar a algunas personas para ganar una comisión. No se preocupen, una vez cerrado el trato con Austria, desmantelaré estas tropas inmediatamente. Ah, de hecho, ni siquiera tengo dinero para alimentar a tantos soldados.
Esto, por supuesto, era solo para ganar tiempo. Mientras Rusia no tuviera oposición temporalmente, una vez que estos nuevos reclutas estuvieran experimentados, no tendríamos que temer que Rusia volviera a presentar objeciones. De acuerdo, dijo Catalina II, sonriendo de nuevo. Stanislau, debo recordarte que solo Rusia apoya de verdad a Polonia y desea su fortaleza. Sin Rusia, Polonia estaría en peligro. Stanislau II hizo una rápida reverencia. Sí, Su Majestad, crea que también pienso así. Al día siguiente, al mediodía, Catalina II recibió una carta de Potemkin. La carta le aconsejaba desconfiar de Stanislao II. Tras la aprobación de la nueva constitución, Polonia se distanciaba gradualmente de Rusia, acercándose cada vez más a la soberanía. Rusia debía, como siempre, estar preparada para la guerra con Polonia y no bajar la guardia. Aunque se encontraba Yasi, su rival romántico, Zubov, le avisó que el rey de Polonia intentaba influir en el zar. Escribió esta carta de inmediato. Catalina II dudó un momento antes de arrojar la carta a un cajón. En realidad, el recordatorio de Potemkin era innecesario. Como una de las monarcas más capaces de Europa, hacía tiempo que se daba cuenta de que los halagos de Stanislao II ocultaban segundas intenciones. Sin embargo, algo inusual en ella, se encontró vacilando. Aunque todas las señales desde Polonia indicaban que estaban preparando algo, Stach también le había asegurado que se rectificarían. Por alguna razón, de repente recordó su mirada melancólica y cansada del mundo y sintió, en un instante, que debía confiar en él una vez. Que Polonia seguiría siendo el protectorado sumiso y obediente que solía ser. Países Bajos del Sur. Ciudad de Ostende. Edmond Henry d'Enville contempló los veleros bajo el sol poniente, sintiendo una oleada de irrealidad. En sus más de 20 años de vida, jamás imaginó que llegaría a ser marinero, como tampoco imaginó saldar aquella horrenda deuda. El viejo d'Enville lo había atormentado durante 16 años enteros, dejándole una herencia de 5.300 levas en deuda. La vida del viejo borracho había consistido solo en borracheras y rabietas. 6 años antes, en un accidente de borrachera, había asesinado a un noble, y el tribunal lo condenó a 20 años de prisión y a una indemnización de 3.000 levas. Tuvo la fortuna de morir antes de ir a la cárcel. La madre de d'Enville, para saldar la deuda, vendió todas sus propiedades y pidió prestado a todos los amigos y familiares que estaban dispuestos a prestarle, logrando finalmente pagar los 3.000 levas. Después de eso, trabajó hasta morir. Después de tantos años, los 3.000 levas de intereses se habían convertido, en efecto, en más de 5.000. Cuando un d'Enville desesperado y cargado de deudas había perdido toda esperanza, uno de sus parientes lejanos, también uno de sus mayores acreedores, Malerno, le presentó una oportunidad laboral muy rentable. Podría ganar 1.600 francos al año. En menos de 4 años, podría estar libre de deudas. Esto era hacer negocios marítimos con la banda de Gales. En ese momento, d'Enville todavía estaba bastante desilusionado porque nunca había puesto un pie en un barco en su vida, y mucho menos había sido marinero. Sin embargo, Malerno le informó que el Comité Comercial Valón había creado recientemente una escuela comercial oceánica donde podría aprender a ser marinero. La matrícula costaba solo 30 francos, y podía empezar a aprender primero, pagando la matrícula después. Así, tras 4 meses de formación intensiva, d'Enville superó con éxito la evaluación de aprendiz de trabajador eventual y consiguió un puesto a bordo del Leisure. El cupo de marineros de la banda de Gales ya estaba completo. Sin embargo, el contramaestre del Leisure le había prometido un salario anual de 1.550 francos si se aseguraba de navegar con el barco 6 veces al año. Capítulo 604. Varios carruajes se dirigieron lentamente hacia el muelle. Inmediatamente varias personas saltaron del Leisure y gritaron a la tripulación que cargaran las mercancías de los vagones al barco. d'Enville, ocupado con docenas de marineros, avanzó rápidamente, descargó cajas de mercancías de los vagones y las llevó al barco. d'Enville cargó las 2 cajas de madera sobre sus hombros. No pesaban. Miró a su pariente lejano Malerno, un viejo marinero que servía de segundo contramaestre en el Leisure, y preguntó en voz baja: ¿Qué hay dentro? No nos van a ahorcar, ¿verdad? No era el más astuto del lugar, pero podía adivinar que pagar tanto, cargar al anochecer y no ir a los puertos principales significaba que definitivamente no se trataba de un negocio legítimo.
Es seda, dijo Maderno con tranquilidad. Puedes ganar 300 francos solo con esas 2 cajas en Inglaterra. No hay nada peligroso en este negocio. He navegado con este barco 4 veces, y todo ha ido sobre ruedas. ¿Seda? Denville miró hacia los vagones. ¿Es eso lo que hay en todos estos? En su mayoría, y algunos vinos finos también. Dios mío. ¿Cuánto dinero vale eso? No estoy seguro, pero al menos 60.000 francos. Parece que nuestro jefe es bastante rico. Puede que no sea así, dijo Maderno con una sonrisa misteriosa. He oído que si consigues entrar en la banda Pulso, puedes comprar productos a crédito desde Francia con un pequeño depósito. Señaló con la barbilla hacia el ocio y continuó. Incluso esta nave es prestada de la banda del Pulso. He oído que si gestionas este negocio con éxito 12 veces, puedes comprarla a muy bajo precio. ¿En serio? Denville abrió mucho los ojos. ¿Tan poderosa es la banda de Pulso? Claro que es verdad, susurró Maderno. La banda del Pulso tiene grandes patrocinadores. Te diré que, en cuanto haya ahorrado suficiente dinero, pienso pedir prestado un barco y comprar bienes a crédito para gestionar el negocio. Si te animas, serás mi contramaestre. Un destello de alegría cruzó los ojos de Denville, pero luego volvió a ponerse nervioso. Después de tanto hablar, ¿qué es exactamente este asunto? No importa si te lo digo ahora, pues nos hacemos a la mar mañana. Este barco transportará la seda, el vino y los cosméticos en secreto a Inglaterra, sin pagar aranceles. ¿Te refieres al contrabando? Lo llamamos comercio privado. Una vez en Inglaterra, estos productos pueden generar fácilmente un 30% de ganancia. Pero si nos atrapan, tranquilo, no nos pillarán. La banda del Pulso tiene contactos por todas partes, comentó Maderno, dándole una palmadita en el hombro. E incluso en el peor de los casos, tu hermana recibiría 4.000 francos del seguro. Alguien se las arreglaría para sacarte de aquí. Durante toda la noche llegaron continuamente carruajes procedentes de Brusas cargando mercancías en varios barcos amarrados en el muelle improvisado. Durante el día, todas las actividades se detuvieron hasta que volvió a caer el crepúsculo y el Leisure junto con las 2 goletas cercanas izaron medias velas y se alejaron lentamente de la orilla. Los 3 barcos, separados por unas 2 millas náuticas, pusieron rumbo al noroeste. Tras unas horas, llegaron cerca de Norfolk, en Inglaterra. Las condiciones del mar en el Canal de la Mancha eran buenas, y con un comercio constante durante todo el año, los navegantes conocían de memoria las rutas marítimas, lo que les aseguraba no desviarse del rumbo mientras hubiera un poco de luz. El Leisure fue el primero en recoger velas y detenerse y, después de aproximadamente una hora, unas luces tenues centellearon unas cuantas veces en la distante superficie del mar. Maderno, junto con el tercer teniente, remó un pequeño bote hacia la luz y pronto regresó, entregando un trozo de papel al capitán. El capitán dio inmediatamente una orden. Navegue rumbo oeste, zarpe en 25 minutos. Arrímese a 10 millas náuticas de la costa a las 4:20. Mantenga una disciplina ligera estricta. Denville agarró a su pariente lejano que estaba muriendo y le preguntó en voz baja. ¿Qué acaban de hacer? Conseguí el pase, dijo Maderno con orgullo, entrecerrando los ojos. Hay barcos británicos anticontrabando por todas partes. Un movimiento en falso y le das a uno. Así que la banda del Pulso dispuso que barcos mercantes legítimos observaran continuamente sus movimientos y encontraran una ruta que los evitara por completo. La boca de Denville se abrió de sorpresa. Lo que él no sabía es que la extensa Pulse Gun era en realidad uno de los varios frentes de la Asociación de Comercio Especial. Estos frentes incluían bandas de contrabandistas e incluso cámaras de comercio, que reclutaban a un gran número de barcos de contrabando en el sur de los Países Bajos y el norte de Francia. El Fondo de Desarrollo Industrial les proporcionaba mercancías, y la Oficina de Inteligencia francesa les proporcionaba cobertura. En los últimos meses, la escala del comercio especial se ha multiplicado por 12, con un volumen comercial mensual medio de 5 millones de francos, y sigue en aumento. Mientras tanto, gracias a una estricta organización y una gestión unificada, hasta la fecha la flota británica anticontrabando no ha podido capturar ningún barco de contrabando. Este es el poder de la acción estatal. El Leisure evadió fácilmente todos los barcos británicos anticontrabando y atracó sin problemas en una playa desierta de Norfolk. En realidad, no era una playa desierta del todo.
Había un muelle improvisado de tablones, y un camino en mal estado conducía desde los arbustos, a 13 kilómetros de distancia, hasta una iglesia. Cada clérigo de la iglesia, después de recibir un soborno mensual de entre 5 y 20 libras esterlinas, incluso ayudaba a trasladar las mercancías durante las épocas de mayor actividad. El sótano de la iglesia había sido ampliado más de 10 veces para poder almacenar los bienes temporalmente. En el muelle improvisado, cientos de trabajadores descargaron rápidamente el barco y luego cargaron las mercancías en carros con destino a la pequeña iglesia. Todos los lunes y jueves, una caravana comercial británica transportaba grandes cantidades de mercancías desde la granja cercana a la iglesia y luego las vendía en mercados de Norfolk y Essex hasta Londres. Verán, el impuesto al consumo era fundamental en Inglaterra. Desde el bautismo hasta las bodas, la vivienda y otros artículos, se debía pagar. Se grababan ventanas, sillas de montar, polvos de maquillaje, frutos secos, aceites y más, y en cuanto a los cigarrillos, el alcohol, el té, el azúcar y similares, los impuestos eran altísimos. Así, cuando estos productos libres de impuestos procedentes del sur de los Países Bajos entraron en el mercado inglés, todos los productos procedentes de los canales oficiales quedaron totalmente superados. Las mercancías de contrabando se vendían casi siempre entre el 80% y el 90% del precio de mercado, y la calidad estaba totalmente garantizada. Aún así, estas mercancías generaban una ganancia del 30%. Esto demuestra lo elevados que eran los impuestos y aranceles al consumo en Inglaterra. A partir de Norfolk, los comercios legítimos comenzaron a quebrar continuamente. Sin embargo, los comerciantes astutos rápidamente encontraron el truco y comenzaron a abastecerse a través de canales especiales. El público británico, sin embargo, estaba muy contento porque sus gastos diarios se redujeron significativamente. La sola idea de los agentes aduaneros hacía latir con fuerza el corazón de los contrabandistas. Si los agentes aduaneros descubrían drogas o armas de fuego, arrestaban al contrabandista y confiscaban la mercancía. Capítulo 605. La noche era profunda. Denville tuvo muchísima suerte de que le asignaran la tarea de abastecerse, lo que significaba que podía descansar esa noche en la pequeña iglesia de la ciudad. El Leisure no podía regresar vacío después de descargar su carga. Iría cargado con lana, madera, cuero e incluso té comprado en Norfolk. La mayoría de estas mercancías se descargarían en Francia, en Calais, y algunas irían directamente al Havre. Sin embargo, la banda de pulsos exigió que declararan las mercancías y pagaran los impuestos según la normativa francesa. Aunque esto redujo drásticamente las ganancias en el viaje de regreso, los capitanes no se atrevieron a actuar imprudentemente con un oficial de enlace de la banda de pulsos en cada barco de contrabando. Estas materias primas especiales inglesas eran más baratas de comprar localmente que los precios oficiales de venta a Francia, por lo que los capitanes aceptaron las ganancias a regañadientes. Al fin y al cabo, ya habían hecho una fortuna en el viaje a Inglaterra. Denville, que había estado moviendo tablones de roble seco toda la noche, bostezó profundamente y se dispuso a descansar un rato. Podría tener otra carga que cargar después del amanecer, y necesitaba conservar fuerzas. Aunque el trabajo estaba bien pagado, era realmente agotador. El párroco de la iglesia tuvo la amabilidad de traer mantas para los marineros del barco. Como católico devoto, Denville dudó varios segundos antes de aceptar finalmente la manta del amable sacerdote protestante que tenía frente a él. Dormir en el suelo de la iglesia era demasiado frío. Justo cuando soñó que había pagado sus deudas, con el rostro rebosante de sonrisas, fue despertado bruscamente por una patada y un gruñido bajo. Problema, levántate. Jack Barrowan, capataz de la banda Pulse en esta zona, despertó a todos y luego fue a las ventanas del segundo piso para mirar afuera. Denville encontró un arma en su mano, donada por un desconocido. Se acercó con cuidado a la ventana y vio 5 o 6 caballos galopando hacia la iglesia bajo el sol de la mañana, claramente sin carga. Maderno también llegó al segundo piso, preguntando con ansiedad. Señor Barrowan, ¿podrían ser los agentes de aduanas británicos? Aún no estamos seguros. Barrowan frunció el ceño y negó con la cabeza. La Asociación de Comercio Especial contaba con espías entre los agentes de aduanas de Norfolk y la policía. Cualquier actividad inusual se denunciaba de inmediato. No se les había escapado nada en los últimos meses.
Un sacerdote recibió a los recién llegados en la entrada y, después de una breve conversación, regresó al segundo piso para decirle a Barrowan: no son agentes de aduanas ni policías. Suspiró aliviado. Entonces, ¿quiénes son? Eso, será mejor que se lo preguntes tú mismo. Con su pistola en el cinturón, Barrowan se acercó a la entrada de la iglesia confundido, solo para escuchar al bien cuidado hombre de mediana edad que estaba frente a él diciendo: ¿eres tú el que manda aquí? Soy responsable de este lugar. ¿Y tú? Con una sonrisa, el hombre de mediana edad insinuó: sé que esta iglesia lleva a cabo algún asunto especial. Al instante, la mano de Barrowan se movió hacia su espalda, en guardia mientras decía: entonces, ¿qué quieres? El hombre de mediana edad le hizo un gesto para que se calmara. Tranquilo, amigo. Mi jefe dice que su modo de operación actual es, poco eficiente. Si es posible, le interesa representar las mercancías que transporta a Norfolk y venderlas de forma más eficiente. Barrowan fue tomado por sorpresa. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Y quién, si me permites la pregunta, es tu jefe? Cuando aparecen tantos productos de alta calidad y económicos en el mercado, los interesados siempre los rastrearán hasta su origen. Créeme, podemos ayudarte a solucionar este problema. El hombre de mediana edad miró a su alrededor y añadió: en cuanto a mi jefe, seguro que ha oído hablar de él. Lord George Wen. París. En el despacho del ministro de Comercio en el Palacio de Versalles, Bailey hojeaba los documentos enviados por la Asociación Especial de Comercio, sin poder contener la sonrisa. Lord George Wen le entregó un informe al mayor Gallard, de la Oficina de Investigación Comercial del Servicio de Inteligencia, una antigua familia de Norfolk, relacionada con la Cámara de Comercio de Norfolk, el alcalde, el funcionario de Hacienda y varios parlamentarios. Promete vender nuestros productos a través de la Cámara de Comercio local por los canales oficiales, duplicando el volumen de ventas en poco tiempo. También puede ofrecer refugio ante la policía. Sin embargo, exige una participación del 20% en las ganancias y el derecho a fijar los precios de los productos en Norfolk. Gallard miró el informe, luego la pila de documentos en el escritorio de Bailey, con expresión llena de emoción. El servicio de inteligencia había estimado previamente que encontrar colaboradores en Inglaterra y sus colonias sería el mayor desafío. Habían planeado destinar la mitad del personal de la Oficina de Investigación Comercial y un fondo de 300.000 francos para este fin. Inesperadamente, apenas habían hecho ningún esfuerzo cuando numerosas fuerzas británicas llegaron en busca de cooperación, ofreciendo tarifas inferiores a sus estimaciones iniciales. Me están empezando a caer bien estos caballeros ingleses. Bailey entregó otro índice. Este es del señor David Avers, de Hampshire. Casualmente, su tío es el subcomandante de la aduana de la costa sur. Pero tiene más apetito. Quiere apoderarse del mercado desde Plymouth hasta Portsmouth. Ja, ja. 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 El barón Henry Graifos también espera trabajar con nosotros. ¿Barón Graifos? ¿Te refieres al subgobernador de Terranova? Precisamente, dijo Bailey con una amplia sonrisa, incluso sugirió que podría enviar barcos a recoger las mercancías en alguna pequeña isla del Atlántico y regresar a Canadá bajo bandera británica. En esa época, Canadá era simplemente un concepto geográfico, con pocos colonos británicos concentrados en los estrechos confines de la región de los Grandes Lagos. Por ello, el nombre Terranova se usaba a menudo para referirse a todas las colonias británicas en Norteamérica, lo que reflejaba la influencia del gobernador de Terranova. ¿Podría ser una trampa de los ingleses? Preguntó con cautela el mayor Gallard. Creo que es poco probable, señaló Bailey unas líneas del informe. En nuestro primer envío a Canadá, más del 60% fue comprado personalmente por él. Eso equivale a 350.000 francos en vino y textiles. ¿Enviaré a alguien para verificar? En poco menos de un mes, la Asociación de Comercio Especial ya había cosechado 7 socios de peso pesado en Inglaterra y sus colonias, construyendo una sólida red de transporte y ventas con su ayuda. Algunos, como el gobernador adjunto de Terranova, incluso invirtieron con sus propios barcos. En cuanto a la colonia portuguesa de Brasil, los criollos llevaban mucho tiempo clamando por la independencia, exigiendo el derecho al libre comercio. Así, cuando llegaron a tierra productos franceses económicos y prácticos, fueron recibidos con los brazos abiertos.
Joseph Xavier, líder del movimiento independentista brasileño, envió personalmente gente para contactar a la flota de contrabandistas, ayudando con las ventas y también pidiendo tiendas de campaña, medicinas y otros suministros militares. En la península india, el estado principesco de Mysore, un antiguo aliado de Francia, actuaba como distribuidor una vez que las mercancías de contrabando llegaban a la península. Controlar las extensas fronteras de Mysore con otros estados principescos era sencillamente imposible. Fin del capítulo 605.